Bueno, señores, regresamos aquí a su programa en un 2x1 Express en vivo por aquí, por el canal 14 TV, Televisión para Todos. Y como cada lunes, es una costumbre ya en este programa, la sesión de salud, aquí ya tenemos con nosotros a la doctora Cándida Romero Vargas, ginecostetra nutricionista, una institución dentro de la medicina. Buenos días, doctora. Gracias. Buenos días, buenos días. Buen día. A los amables televidentes también en el día de hoy. Como de costumbre, trayéndole algunos temas para que las personas que nos ven... Algunas pinceladas. Exacto. Hagamos una pincelada y tomemos como referencia algunos temas que aquí vamos presentando y que les sirven a la población para que puedan mantenerse en salud de una manera permanente. La salud es todo el tiempo que hay que estar pendiente de ella y hay que cuidarla. Entonces, por eso hoy vamos a hablar inclusive de uno de los recursos naturales que es el agua, más importante de la naturaleza, que es el agua. Entonces, en el día de hoy lo que queremos hacer mención es para que las personas tengan en cuenta que el agua que consumimos es el mayor bien que podemos tener, y por eso es que tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar el medio ambiente para poder hacer uso permanente de ese recurso que nos da la naturaleza, y entonces debemos ingerir agua que podamos mantenernos en salud. El agua es un solvente que va a intervenir en diferentes tipos de químicos que vamos a ir utilizando y de nutrientes que vamos a ir utilizando para que entonces podamos consumirlo de una manera adecuada y podamos estar en salud. Doctora, se dice que el cuerpo, la tercera parte es el agua. Sí, hasta el día de hoy se considera que más del 70% de nuestra composición corporal es agua. Y entonces por eso lo vital de la importancia que tenemos que tener en cuenta para que podamos entonces consumir agua de calidad y que sea agua que nos aporte a nuestra salud. Pero precisamente ahí es donde está el tema, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Que el otro 70%, 30% no es precisamente agua. Entonces, pero el agua tiene algunos de esos componentes, ¿verdad? El agua natural. Sí, por eso es la importancia de que tengamos en cuenta qué tipo de agua estamos consumiendo, porque eso es lo que nos va a dar esa oportunidad de ingerir en el agua los nutrientes que el agua tiene. Por eso inclusive se ha ido cambiando a través de los años el sistema de cómo potabilizar el agua. Entonces, en principio de este siglo utilizábamos agua que era tratada por el sistema de ósmosis, que era un sistema que le quitaba casi todos los nutrientes y todos los minerales que tiene el agua. Entonces es por eso que se ha ido reformulando inclusive la ley del agua, que tenemos una ley de agua que fue creada en el 1962 y que se reformuló en el 2000 para eso, para poder garantizar que la población consuma una agua de calidad. ¿Qué pasa cuando el agua se le extrae los minerales? ¿Ya no resulta ningún beneficio para el cuerpo? Es perjudicial para el cuerpo porque en el agua consumimos una cantidad de minerales que es vital para la salud, y por lo que decíamos del porcentaje que ocupa en nuestro cuerpo el agua. Entonces, cuando utilizamos un mecanismo de tratamiento para el agua, entonces que nos quite esos elementos, esos minerales, entonces vamos a tener condiciones de salud posteriormente. Y doctora, es por eso la importancia. Estamos hablando que ninguna califican entonces, porque toda esa agua que uno se toma y más agua que venden a graneles en la guaguita, eso prácticamente le saca todos los minerales, porque utilizan el sistema ósmosis para eso. Lo que pasa es que aquí ya en el país lo que se utiliza es el sistema de ósmosis invertida, que cambió. Por eso, entonces, el tratamiento del agua en ese sistema es mucho mejor, es de mejor calidad. Y por eso entonces se ha adoptado que sea a través de ese sistema que se potabilice el agua. Pero lo ideal es que podamos consumir el agua de los manantiales, del agua traído de la tierra directamente, para que entonces ahí no se pierdan los minerales que componen el agua. ¿Por qué el agua que tiene sus minerales se siente como más pesada al momento de ingerirla?
Lo que pasa es que el agua que tiene mineral, que están en un proceso distinto al de ósmosis, entonces tiende a uno sentir esa diferencia. Pero es por eso mismo, porque los minerales entonces nos van a aportar esa sensación a nivel de nuestra papila gustativa, y entonces por eso es que entonces decimos que encontramos diferencia. Pero el agua tiene 3 características fundamentales, que es que no tiene color, no tiene sabor y es insípida, o sea, no tiene olor. Entonces, esa es la característica que debe cumplir todas las aguas que el humano debe consumir. Sí, nosotros vemos cómo esa agua que se vende en botellón es agua desmineralizada, ¿verdad? Por ósmosis. Entonces, ¿qué tipo? O sea, aquí me imagino que hay algún tipo de regulación para establecer de cierto nivel de minerales en algunas aguas, porque yo me recuerdo, por ejemplo, que la sal se utiliza, no debe de utilizarse la sal en grano, por un tema precisamente de las glándulas de las mujeres. Sí, lo que pasa es que el agua tiene un componente que va a interferir en lo que es la regulación de nuestro sistema hormonal y nuestro sistema digestivo. Y entonces, por eso la importancia de que el tratamiento del agua sea a través de un sistema que nos permita adquirir esos minerales, donde vamos a interferir, inclusive el desalinación y el quite de los minerales va a producir enfermedades. Entonces, en el agua tenemos un porcentaje ¿Qué tipo de mayor enfermedades? Por ejemplo, tenemos la hipertensión arterial, tenemos artritis reumatoidea, podemos también tener infecciones virales porque el agua es un conductor. Entonces, si no se trata adecuadamente, también se contamina con algunas bacterias, virus y microbios. Entonces, por eso la importancia de que el sistema que el Estado utilice sea un sistema donde garantice que el agua tenga la mayor cantidad de minerales y nutrientes que tiene, pero que también no tenga contaminación. Doctora, volviendo atrás a los manantiales, yo recuerdo que cuando uno es pequeño, allá había un manantial que el agua salía debajo del tronco de una mata y te veía a la gente haciendo fila y esa era el agua que se consumía y la gente se enfermaba menos también. De acuerdo, porque el agua es un recurso natural propio de la naturaleza. El hombre lo que hace es que interfiere en la manipulación y para poder almacenarla también. Entonces, porque no estamos donde tenemos ríos, entonces con el crecimiento de la población, la industrialización, se ha ido cambiando todas esas propiedades que tiene el agua, pero por esas variables que van a intervenir para que nosotros podamos entonces tener acceso al agua, porque inclusive en el mundo hoy en día hay más de 2.000 millones de personas que no tienen agua potable, no tienen acceso al agua potable, y es por eso la importancia de que las personas sepan que tienen que cuidar el agua. Y los filtros, por ejemplo, que hay, filtros que nosotros podemos ver en las casas de familia, eso ¿le aseguran los minerales o hay que adicionarle minerales? No, hay filtros porque usted sabe que es un negocio muy grande de ese tipo, y entonces han ido implementándose sistemas que permiten que las personas tengan un sistema de tratamiento de agua en su casa a través de los llamados purificadores de agua. Entonces esos purificadores de agua van a estar dotados de diferentes elementos que le van a permitir en una menor o mayor seguridad de conservar esos nutrientes que tiene el agua, esos minerales. Doctora, el agua que uno dice, el agua lluvia, es beneficiosa para la salud del ser humano porque muchas veces se para en algo, en un recipiente, y entonces se almacena ahí. Sí. Sí, lo que pasa es que con la contaminación de la atmósfera es que el agua de la lluvia ya entonces no se puede consumir a granel, porque entonces ahí van a estar las diferentes partículas que van contaminando el medio ambiente, y entonces por ende también van a estar en esas aguas. Mire, yo me recuerdo que no hace mucho, cuando yo estaba jovencito. En mi casa hay un tanque pero para guardar. Mira, el agua que se tomaba, por ejemplo, en los colmados, en casa había un colmado y entonces
iban la gente, dame un vaso de agua. Entonces tú cogías un galón que estaba en el freezer y le llenaba el vaso. Pero ya eso no se puede porque la gente tiene mucho temor al agua de las cañerías de las ciudades, ¿no? Por lo que hablaba ahorita, decía que la contaminación del medio ambiente, dependiendo dónde la persona pueda acumular el agua, el techo, donde esa agua caiga, entonces va a depender de eso, que tenga o no contaminación, es lo que más se debe cuidar entonces en el consumo de ese tipo de agua. Pero ya tenemos muchos sistemas hoy en día a nivel social y a nivel de esa adquisición de esos sistemas, que aunque cuestan un poquito todavía al día de hoy, pero que las personas lo pueden utilizar. Oigan esto, ¿cuánto cuesta un galón de agua? De esos garrafones de agua. En muchos casos está insoportable porque un garrafón de eso de agua dura 2 o 3 días. Dependiendo de la... 2 o 3 días, porque tú la usas para cocinar, para tomar, para todo. Entonces, un garrafón dura por lo menos, tú tienes que consumir por lo menos 2 garrafones semanales, pero cada garrafón de eso cuesta casi 100 pesos. Bueno, yo doy una idea aquí y siempre la he tenido, que como así el Estado garantiza que las personas que consumen el agua tengan las cualidades y las propiedades requeridas para el consumo humano, que también se haga algo con esa regulación de lo que es el precio o en el costo del agua que se consume en la población. Doctora, ¿qué pasa cuando... Tómalo en cuenta. ¿Qué pasa cuando usted hierve el agua para tomar? ¿Qué pasa ahí? Lo importante que tengan las personas en cuenta es que cuando hierven el agua no la deben dejar hervir por mucho tiempo. Se considera que es recomendable de 3 a 5 minutos, no más, porque cuando se hierve el agua y se hierve por mucho tiempo, entonces se precipitan esos minerales y entonces se quedan en el fondo del recipiente y entonces no se pueden consumir porque ya se precipitaron. Entonces cambian el tamaño de la molécula de los minerales. Pero de 3 a 5 minutos después que comienza a hervir. Sí, en estado de ebullición. Mira, por eso es que en República Dominicana hay tanta gente sufriendo de artritis. ¿Cómo es? Osteoporosis también se puede producir, hipertensión arterial, se puede producir enfermedades neurodegenerativas también, porque hay problemas también con la parte dental. También tenemos en el problema de la osteoporosis, también tenemos mucha fractura en la población a nivel espontáneo o por caída simple. Entonces, es por eso la importancia de que las personas tengan en cuenta que, aunque tomamos el agua por el mismo sistema que utilizamos para que sea potable, entonces tenemos que mantenernos siempre pendientes que tenemos que consumir alimentos. ¿Y cuáles son esos minerales? Por ejemplo, el calcio, ¿verdad? Consumir alimentos que podamos ingerir esos nutrientes que se le está quitando al agua, esos minerales que se le está quitando al agua. Entonces, dentro del agua, uno de los minerales que puede contener es el calcio, que es en la mayor proporción, y entonces tiende a perderse por el tratado del agua, y entonces también da al traste de tener enfermedad de las personas. Doctora, ¿cuál es la cantidad de agua que debe ingerir un ser humano? Muchos dicen que son 8 vasos al día, pero uno ha escuchado que eso depende también de si usted está, por ejemplo, en un estado donde hay mucho calor o hace ejercicio, eso demanda más agua para el ser humano. Sí, la Organización Mundial de la Salud ha estipulado que una persona adulta puede consumir o debe consumir de 1.5 a 2 litros de agua por día, pero eso es muy variable porque va a depender de lo que usted decía, en qué condición está esa persona. Si esa persona tiene alguna condición de salud, que si tiene alguna condición de salud, llámese renal, muchas veces hay que controlar la cantidad de agua que va a tomar. Y también entonces, dependiendo el ambiente donde esté trabajando, si es un niño, si es un adulto, si es un envejeciente, entonces la cantidad de agua va a ir variando de acuerdo a la contextura también de las personas. Y entonces por eso que hoy en día el mayor uso
es por una fórmula donde usted va a pesarse, va a pesar a la persona y entonces por una ecuación lo va a dividir el peso entre una ecuación que se determina para entonces determinar cuál es la cantidad exacta que se debe tomar en esa persona. También yo he escuchado que también beber agua en exceso también hace daño. Sí, por eso le decía, la mayor evidencia que tenemos hoy en día es que debe ser a través del peso de la persona. Doctora, muchísimas gracias. Como siempre, unos mensajes muy nutritivos para todas aquellas personas que ven este programa a esta hora y de mucho valor en materia de salud. Entonces, dentro de las recomendaciones que le quiero dar a las personas es que tengan pendiente tomar agua suficiente para que puedan evitar entonces tener diferentes tipos de enfermedades que sí se producen por la escasez en el consumo del agua, y también que pueden suplementarse y hacer una dieta variada donde tengan el consumo de muchas frutas, verduras y vegetales. Así es. Señora, ustedes manténganse ahí porque en breve venimos a hablar de deporte con Luis Méndez.